Herramientas son las olas de desarrollo aplicar el caso todo por Katrina. Entonces empezamos por la ola agrícola. En la ola agrícola eh, se establecía, o sea, se dividía como los sectores de abastecimiento de los productos. Por ejemplo, la ola agrícola, o sea, era un mundo agrario muy estrecho, muy relacionado entre las personas, porque se abastecían las necesidades básicas localmente. O sea, era de gran facilidad abastecer recursos, los básicos para sustentar diariamente. Entonces, pero acortando al caso aplicado todo por Katrina, ¿qué pasa si sucede una catástrofe de este tipo que sucedió en el caso todo por Katrina? O sea, el desastre de Katrina. Si nos vamos a la ola agrícola, antes las personas se dividían, o sea, se dividían, digámoslo de cierta forma. Por lo menos eh, en el centro de Europa predominaba el regadío, o sea, los cultivos homogéneos, cultivos de leguminosas, de regadío, todo eso pasaba en el centro de Europa. Ellos eran los encargados de abastecer a la comunidad, a la población, de este tipo de producto para sustentarse o subsistir a diario. En el sur de Europa las personas eran recolectoras de huertas de frutas, de hortalizas y cereales, y ellos cumplían con su función de producir tales frutos a diario. Entonces tenían sus propios cultivos de frutas y hortalizas. Mientras que en el norte predominaba fundamentalmente la producción ganadera y eran totalmente nómadas. O sea que en el norte se encargaban de esa parte y pues se dedicaban a la caza, recolección de leñas y pues algunos frutos y también el pasto para el ganado, mantener cabañas. Entonces, ¿qué pasaba si sucedía un desastre de este tipo, del tipo de Katrina? Por lo menos se afectaba al, al sur de Europa, se iba a haber afectado la parte de la producción ganadera, lo que serían las carnes, todo tipo de carnes, entre otros. Entonces no pueden intercambiar productos con los demás porque ellos iban a ser los afectados y no podían abastecer a los demás de tal producto. Se afectaba, digámoslo, en el centro, entonces se quedaban sin cultivos, el regadío pues iba a ser escaso, entre otros, y entonces ese intercambio de productos se iba a ver afectado por un tipo de desastres de tal tipo, o digamos que afecte una gran parte de Europa y afecte en gran cantidad a los animales, quien era la fuerza fundamental del trabajo en aquella época, como el buey y el caballo, que eran de gran importancia para la producción de todo este tipo de cultivos, para abastecer toda la comunidad. Entonces afectaba todo este intercambio de productos, un problema de tal magnitud a toda la población, porque dejaba gran parte sin productos a una comunidad en su conjunto, porque la importancia de la aula agrícola era la producción y la ganadería para la existencia de la comunidad, tanto en lo militar, en lo aldeano y en lo religioso. Entonces, si pasara una situación como una Katrina en aquella ola, pues iba a afectar a toda la comunidad, como lo que pasó en la empresa. Afectó al principal proveedor de la empresa, entonces se vio afectada la empresa y se vieron implicados a, a buscar otras fuentes de suministro, mientras que en aquella época pues solo sucedía el mismo caso, se veían los sectores, ya sea por cultivos, por los frutos, por la producción de carne,
y eso mismo pasaba en aquella época. Se iban a ver afectados todos, y no buscan pues soluciones para que cada comunidad pues teniera lo suyo sin importarse lo que pasara en otra región. Entonces eso sucedía en aquella época en la ola agrícola, en el mundo agrario, el intercambio de productos. Siguiendo la ola industrial, en la ola industrial se vieron muchos cambios ya. Se originó la rueda, la aparición de la máquina, del capital, trabajo, tecnología, avance en el campo de la industria, la aparición de la rueda del transporte, importantes descubrimientos científicos en la física, química, medicina. La electricidad fue un gran cambio en aquella época. La estandarización de procesos como el taylorismo, la producción en cadena, el bordismo, aunque también fue mucho mayor el deterioro ambiental, la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. Pero se fue implementando muchas cosas más. Pero ¿qué pasaba si sucedía un desastre de tal magnitud como el Katrina? Se iba a ver afectado mucho las producciones de cadena, como el bordismo. Se iban a ver afectadas esta línea, y pues las personas en aquella época comenzaron a consumir cada vez más. Entonces, si sucedía tal desastre, pues entonces se hubiera afectado a todas las personas, si hubieran sido implicadas en este aspecto. También pues hubiera cortado con los avances tecnológicos, si pues dependiendo de la parte que provoque el desastre, como la química, o sea, avances como la química, física, la mecánica. Ya habían aparecido los barcos como transporte, entonces también se hubieran sido afectados por un desastre como este. Entonces ya todas esas producciones se ven afectadas con la industria, las fábricas, entre otros. Entonces si hubiera sucedido un desastre como este, entonces ya sería más que los daños físicos, que los que las implicaciones como tal dentro de la sociedad en aquella época. Y en la ola agrícola me faltó resaltar que pues la información de aquella época era nula. O sea, si pasaba algo en el sur, en el norte no se iban a dar cuenta al instante, sino que pues en muchas ocasiones ni se daban cuenta, y pues el intercambio de productos era mucho menos ineficiente como el de ahora. En cambio ya en la revolución industrial fue cambiando, la información ya fue diluyendo. Si pasaba cualquier consecuencia o cualquier desastre como este, ya se estaban preparando un poco más para prevenir esos desastres. En cierta forma se fueron construyendo nuevas máquinas para prevenirlos, y entre otros.